A ver, situémonos en el tiempo. Es 1973. Argentina está, digámoslo así, al borde del abismo. Y después de 18 larguísimos años en el exilio, Juan Domingo Perón está de vuelta. Pero no vuelve con las manos vacías, para nada. Trae bajo el brazo lo que él mismo consideraba el plan definitivo para rescatar al país. La cosa estaba tan, pero tan grave que el propio Perón lo dijo sin pelos en la lengua. Este es un país que ha de ser gobernado de emergencia. O sea, para él, las recetas de siempre ya no servían. Hacía falta un plan de choque y él estaba convencido de que lo tenía. Bien, ¿y por dónde se empieza a reconstruir un país en semejante crisis? Para Perón, la respuesta era clarísima: por la economía. Este era el primer gran pilar de su plan, la tarea más urgente de todas, y la resumía en una idea central: reforma sí, revolución no. Perón hizo un diagnóstico que iba mucho más allá de la inflación o el desempleo. Para él, el sistema estaba podrido desde la raíz. La especulación financiera, decía, valía más que el trabajo real, y había una delincuencia generalizada que operaba tanto en la calle como en los despachos más altos del poder. El resultado, en sus propias palabras, la destrucción del hombre. Una frase fuertísima que significaba la pérdida total de valor del ciudadano común frente al capital. Con este panorama claro, muchos pedían una revolución violenta, romper todo. Pero Perón tenía otra idea en mente. Él decía: soy partidario de la reforma, no de la revolución drástica y dura. Creía que una ruptura total podía ser, y citó, peor que la enfermedad. Proponía, en cambio, un cambio profundo, sí, pero ordenado desde adentro del sistema. Y acá vemos el contraste de su pensamiento, bien clarito. Por un lado, la revolución drástica, un camino de destrucción total que, según él, podía dejar al país en ruinas por décadas. Y por el otro, su propuesta, la reforma sistémica, un camino constructivo. La idea era usar las leyes para modificar el sistema desde los cimientos, creando estructuras nuevas sin tener que demoler todo lo que ya existía. Un cambio que se sentía revolucionario, pero que buscaba ser estable. Pero a ver, un plan económico, por más genial que sea, no funciona en el aire. Perón sabía perfectamente que para arreglar la economía, primero tenía que arreglar la política. Y eso significaba lograr algo que en ese momento parecía un milagro: la unidad nacional. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? En un país partido por décadas de odio político, ¿cómo haces para sentar en una misma mesa a tus peores enemigos para gobernar? Sobre todo cuando el reloj corre en contra. Su respuesta fue una movida institucional bastante audaz: el Consejo de Estado. Y ojo, que esto no era el típico gobierno de coalición donde se reparten ministerios, ¿eh? No. Era algo distinto. Una mesa donde los líderes de todos los partidos, incluyendo la oposición más dura, se sentarían con el presidente para, y esta es la palabra clave, coparticipar en las grandes decisiones del país. Era su fórmula para forzar de alguna manera un gobierno de unidad nacional. Y aunque suene a un optimismo casi ingenuo, parece que Perón de verdad creía en esto. Llegó a decir que sus opositores eran gente de excelente buena voluntad y sobre todo de gran capacidad. Estaba convencido de que, en una emergencia nacional, hasta el adversario más feroz podía aportar algo valioso, y que sería un error garrafal desperdiciar ese talento. Bueno, con la economía y la política más o menos encaminadas, la visión de Perón miraba más allá, hacia el futuro. Su plan no era solo para apagar el incendio del presente, se trataba de asegurar la continuidad. Y para eso, el tercer pilar era fundamental: la juventud. Y aquí es donde entra uno de sus conceptos más famosos y también más polémicos: el trasvasamiento generacional. La idea era audaz, por no decir radical. Su generación, la que él llamaba la vieja guardia, tenía que entregarle el mando directamente a los jóvenes, saltándose por completo a la generación del medio. ¿Por qué? Porque consideraba que esa generación intermedia, marcada por años de prohibiciones y peleas internas, se había frustrado y ya no estaba en condiciones de liderar el futuro. El esquema que proponía era simple y directo. Por un lado, la vieja guardia, su propia generación, que tenía la visión y la experiencia. En el medio, una generación frustrada que él veía como estancada y que había que superar. Y por último, la juventud, el futuro, la página en blanco del país. El plan era, básicamente, construir un puente directo de la primera a la tercera para que la antorcha pasara de mano sin, según él, contaminarse en el camino. No hay que cortarle las alas, hay que darle alas. Esta frase resume perfectamente su idea. La visión de Perón no era controlar a los jóvenes, sino todo lo contrario: soltarlos, darles poder y convertirlos en el verdadero motor del país.
Ya habría tiempo después para la moderación, decía él. Lo primero era que pudieran volar. Y finalmente, el plan de Perón no se quedaba en las fronteras de Argentina. Su visión iba mucho más allá. Se proyectaba a todo el continente. Para él, el destino de Argentina estaba atado, sí o sí, al de una América Latina unida. Su advertencia era casi una profecía, y muy contundente. El año 2000 encontrará a América Latina unida o dominada. Para Perón, la era de los países que jugaban solos se había terminado. En el nuevo mapa mundial, o los países de la región se unían para formar un bloque fuerte, o iban a terminar siendo la colonia de alguien más. No había, para él, una tercera opción. Y para que quedara bien claro, usaba una analogía con lo que pasaba en Europa. Por un lado estaba el modelo que él llamaba subimperialista, el de Gran Bretaña, que apostó por el libre comercio y terminó, según Perón, sirviendo a intereses de afuera y quedándose aislada. Por otro lado, el modelo continental de Francia y Alemania, que crearon un mercado común, se protegieron mutuamente y se convirtieron en una superpotencia. El mensaje para América Latina era directo: vean y elijan qué camino tomar. Y aquí es donde revela la que él creía que era la carta ganadora. Perón sostenía que, aunque el continente estuviera trazado tecnológicamente, el tiempo jugaba a su favor. La razón, simple. En un mundo que se estaba quedando sin recursos, América Latina era la gran reserva mundial de alimentos y materias primas. Su argumento era que el capital y la tecnología del mundo desarrollado no iban a llegar como un favor, sino por pura y llana necesidad. Era solo cuestión de tiempo y de saber negociar. Entonces, si lo vemos en conjunto, el plan final de Perón era una arquitectura completa para el país. 4 pilares que se sostenían entre sí: una economía reformada, una política unida, un futuro en manos de los jóvenes y un destino continental fuerte y soberano. Era, sin lugar a dudas, un plan maestro, un proyecto ambicioso, coherente, diseñado para sacar a un país del pozo. Pero claro, esto nos deja con la pregunta fundamental que sigue resonando hasta hoy. En una sociedad tan fragmentada, ¿puede un gran plan, por más brillante que sea, impuesto desde la cúpula, crear una unidad real desde las bases? ¿O estaba esta visión quizás destinada a chocar contra las mismas divisiones que intentaba superar?